Ves Televisión. Este mes de febrero se presenta en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Los orígenes de la izquierda ecuatoriana, del destacado pensador e intelectual desaparecido ya Alexei Páez Cordero. Precisamente estamos con su hijo, Gregorio Páez, con quien vamos a dialogar acerca de la trayectoria, cómo no, y en este caso del evento que va a desarrollarse en la presentación de esta obra, que desde ya opinamos va a dar mucho que hablar debido pues a la coyuntura también que está viviendo en nuestro país y algunos países del mundo. Bienvenido, Gregorio. Muchísimas gracias por la entrevista y por la invitación. Los orígenes de la izquierda ecuatoriana, ¿de qué se trata? Bueno, esta es una investigación que realizó mi padre para Flaxo, Ecuador, cuando estaba terminando pues sus cursos de posgrado. Entonces es su disertación. Sin embargo, existe un antecedente que él publicó en el 86, que es un estudio pionero en el país, digamos, que se llama el anarquismo en el Ecuador. Entonces esta fue una primera aproximación que él tuvo a los procesos y a las dinámicas sociales que dan cuerpo a la izquierda, digamos, en el Ecuador. Durante, por ejemplo, 1926 y 1931, la izquierda marxista sufrió una diferenciación entre socialistas y comunistas. Quizás eso se ha perdido un poco ahora, ¿no? Esa diferenciación. Más bien yo creería que sigue manifiesta, sigue expresándose. ¿O crees tú que se ha acentuado más esta diferenciación? O sea, yo de lo que he podido investigar e indagar, creo que nunca solventaron sus asperezas, digamos, entre comunistas y socialistas. E incluso los propios comunistas posteriormente, si no estoy mal, desde la década de los 60, sufren una decisión más, que es entre el Partido Comunista Marxista-Leninista Ecuatoriano, del MPD, después transformado en MPD, y el Partido Comunista del Ecuador. Sí, y después incluso aparece ahora el nuevo Partido Comunista Ecuatoriano. Entonces es como que yo diría que es una de las características de la izquierda este tipo de broncas y de peleas, ¿no? entre ellos mismos, muchas veces por la radicalidad de los proyectos, y eso a veces impide observar y definir bien cuál es el enemigo político, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso un poco en el ámbito local. ¿Cómo ves en el mundo esta situación de la izquierda? Porque evidentemente, por ejemplo, ahora no escuchas el comunismo del siglo XXI, sino más bien solo el socialismo del siglo XXI. Claro. Esta pregunta es muy interesante y el libro Los orígenes justamente da cuenta de la influencia que tuvo la primera internacional comunista. Por eso es 1926-1930, ¿no es cierto? ¿Cómo lo describe el libro un poco para después llegar al momento actual? En el libro se explica muy claramente cómo en los 10 años, la celebración de los 10 años de la Revolución Soviética, recordemos que fue en 1917, en 1927 invitan al festejo, ¿no? Y acude Ricardo Paredes. Esto está aquí muy bien documentado. Y Ricardo Paredes es el que regresa después y empieza a hacer como una depuración del partido, y ahí es que se genera esta decisión. Ahora bien, como sabemos y como está registrado por la historia, digamos, más contemporánea, mundial, el comunismo sufrió o se ha visto inmerso en muchas impugnaciones de carácter totalitario, represivo, recordemos el estalinismo. Y entonces este libro también de hecho es muy crítico en estas visiones estalinistas, ¿no? Entonces yo creo que también atraviesa por ahí el hecho de recuperar más del socialismo y darle un sentido innovador o un sentido actual al poner el siglo XXI y no tanto el comunismo, ¿no? Yo creo que es más bien está cargado de muchos criterios de valor. Ajá. ¿Hay países comunistas en el mundo? Bueno, en la actualidad yo creo que no, o sea, bueno, tenemos Corea del Norte, pero qué tipo de comunismo más dinástico, ¿no? Más de la familia. Tenemos China, bueno, que ahí el partido parece que funciona mejor, o sea, es un partido que está dominando el Estado, no es el Estado sobre el partido. Y tenemos Cuba, pues que es la experiencia más cercana, que bueno, también tiene sus pros y contras, ¿no? Hay una importante también referencia de las obras de Alexei Páez Cordero,
que es el anarquismo en el Ecuador. Háblanos un poquito también sobre esta y las demás obras de tu padre. Bueno, estas dos obras en realidad están íntimamente conectadas, es parte de un proceso investigativo que intenta mapear, voy a redundar, los orígenes de la izquierda ecuatoriana. Entonces, según las tesis de mi padre y las tesis que sostienen estos dos textos, un primer origen está en el movimiento de 1922, de noviembre, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el bautizo de sangre de la clase obrera. Sin embargo, él es crítico al decir que no fue solo la clase obrera, sino que se trataban de articulaciones. En el libro y en el enfoque teórico que tenía mi padre pesa mucho la influencia que podemos decir ahora que se ha puesto de moda, que es de Laclau, de Ernesto Laclau y de Antonio Gramsci, ¿no? Entonces no se trata solo de tomar el Estado por las armas, no se trata solo de la coerción, digamos, en el sentido del uso legítimo de la violencia, como dicen las definiciones más sociológicas, sino también del consenso. Y en términos de consenso o de la dominación, o sea, de la aceptación de los dominados, de esta dominación más a través del lenguaje cultural, de los elementos simbólicos, pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí. ¿Qué otras obras tuvo tu padre? Bueno, él estudió narcotráfico también, se metió en temas de narcotráfico en los 90s y trabajó mucho temas de seguridad y defensa nacional y de relaciones internacionales. ¿Qué profesión tuvo él? Háblanos un poquito acerca de... Ya, bueno, mi padre estuvo involucrado en el activismo político, ¿no? Fue militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en su juventud. Posteriormente estudió medicina en la Universidad Central, carrera la cual creo que cursó 4 o 5 años y no la concluyó, y ahí se encuentra con la sociología. Él estudió sociología en la Universidad Central igualmente. Posteriormente escribe este libro del anarquismo en el Ecuador, lo cual le permite ingresar a Flaxo, Ecuador, en finales de los 80s, inicios de los 90s, y a partir de ahí tuvo una beca para ir a estudiar un PhD en la Universidad de York. No lo terminó, pero pues, cursó sus estudios ahí. Ahí también se conoce con las relaciones internacionales a través de un académico que se llama Robert Cox, desde la teoría crítica. Entonces, esta formación, digamos, entre ciencia política, que fue lo que hizo en Flaxo, sociología y luego relaciones internacionales, le dieron una aproximación a los procesos sociales mucho más ecléctica, digamos, ¿no? Entonces eso le permitió trabajar tanto estos temas de la izquierda al principio como temas de seguridad y defensa. En ese ámbito fue asesor del Congreso, fue asesor al Ministerio de Defensa e incluso llegó a ser subsecretario de Seguridad y Defensa, ¿no? Interesante. Una cosa más que también queríamos consultarte es acerca de esta definición que él hace en su obra, acerca de los principalistas o fundamentalistas, cómo un poco manejar estos términos. Claro, esto tiene que ver más con un debate epistemológico, diría yo, teórico y también de la acción política, ¿no es cierto? Básicamente, como les decía, estábamos en la primera internacional comunista y lo que era una disputa también entre chinos, o sea, el partido chino comunista y el partido soviético. Entonces, en ese sentido, la vertiente soviética, que digamos que fue la que se impuso, apelaba a esta construcción del proletariado, ¿no? Como la clase determinada en hacer la revolución. Y un poco mi padre, recuperando mucho el pensamiento de Mariátegui, más desde los latinoamericanos, él dice, no, hay que pensar el problema de lo indio, hay que pensar el problema de la modernización en el país, o sea, los procesos de urbanización, o sea, por eso el acento también son trabajadores urbanos, pero no son los trabajadores de las grandes factorías como tenemos en la revolución industrial europea o soviética, ¿no? Sino que son trabajadores más bien, un tanto diría yo, precarizados también en sus condiciones o en su capacidad de la labor, en la tecnificación de la labor. Entonces, de lo que se trata, y precisamente ahí es que él impugna, digamos, los sentidos que tuvo el primer, esta diferenciación propiciada por Ricardo Paredes, porque lo que él dice es que en un principio el Partido Socialista y en 1922 no fue necesariamente el bautizo de sangre de la clase obrera, porque no había clase obrera, eso vamos. Lo que había fue una capacidad de articulación de este conjunto de sectores artesanales, panaderos, mecánicos, gremiales, las cofradías, ¿no? De estos sectores más estructurados en torno a la protección de sus miembros, ¿no es cierto?, que generaron multitudes. Entonces en estas multitudes confluían un montón de actores que no necesariamente eran obreros en el sentido tradicional. Entonces lo que se está impugnando en esa medida son las visiones ortodoxas que se tienen desde una teoría que se trata de implantar aquí a como dé lugar, ¿no?, sin reconocer tanto las condiciones sociales e históricas del país. Ese es el principalismo. Vamos a concluir esta entrevista
en referencia pues a los orígenes de la izquierda ecuatoriana, esta obra de Alexei Páez Cordero, que será presentada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que seguramente dará que hablar. ¿Por qué la gente debería leer esta obra? Bueno, yo creo que nos permite entender mucho de los sentidos que atraviesan ciertas limitantes en los proyectos emancipatorios de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Como te decía hace un rato, muchas veces la izquierda se ha preocupado más por pelearse entre ellas, a la interna, que generar estas articulaciones. Yo creo que aquí se apela a las articulaciones, a la necesidad de dialogar con otros sectores sociales, incluso sin discriminación, pero sin desdibujar las fronteras ideológicas tampoco. O sea, tampoco vamos a negociar con los grandes capitales, pero sí necesitamos sectores, para ponerlos en términos un poco maniqueos, de la burguesía, que estén articulados a procesos emancipatorios. Entonces me parece que es interesante, sobre todo a la luz de los procesos actuales, observar cómo puede ser que la historia se repita, ¿no? Es una verdadera propuesta entonces de gobierno quizá. Claro, sí, de gobierno y de como lo dicen aquí, de un proyecto societal, es decir, un proyecto a futuro de qué tipo de sociedad imaginamos y cómo la vamos construyendo desde la política. Gregorio, gracias por esta entrevista y nos despedimos con tu invitación para la presentación de la obra y, cómo no, para la adquisición de la misma. Bueno, muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitarles este 1 de febrero a que nos acompañen. Les voy a presentar este del libro que vamos a lanzar. Todos están invitados a partir de las 19 horas en el Museo de la Casa de la Cultura, así que bienvenidos, les espero para poder debatir, incluso si quieren personalmente, sobre estos temas. Así es, invitados especiales también se presentarán en esta gran lanzamiento de la obra Los orígenes de la izquierda ecuatoriana, a presentarse aquí en la CCE. Nuevamente el agradecimiento, Gregorio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, amigos. Ves Televisión.